El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: no deis lo santo a los perros, ni les echéis vuestras perlas a los cerdos. Las pisotearán y luego se volverán para destrozaros. Tratad a los demás como queréis que ellos os traten. En esto consiste la ley y los profetas. Entrad por la puerta y estrecha. Ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos entran por ellos. Qué estrecha es la puerta y qué angosto el camino que lleva a la vida, y pocos dan con ellos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. No deis lo santo a los perros. Menuda frase más dura, no parece salida del dulce corazón de Jesús. Jesús nos llega a llamar a nosotros con mucho cariño para que despertemos con el nombre que los judíos usan para los paganos: perros. Dicho con un desprecio absoluto. El Señor no nos habla con desprecio, pero los judíos lo usaban. Es un insulto grande. Hoy se usa peor para las mujeres que para los varones, pero es un insulto fuerte, porque el comportamiento de un hombre como el de un animal, a veces nuestro comportamiento es peor que el de los animales y hay que pedir perdón a los perros para usar esta palabra para ciertos comportamientos. Pero el Señor quiere que en misa nos despertemos. No echéis lo santo a los perros. Y es que cuando nosotros pecamos, aunque tendemos a decir, es que soy humano, no, cuando pecas eres menos humano. El comportamiento del pecado es precisamente el dejar de ser humano, nunca dejamos de ser humanos, pero dejar de comportarnos como humanos. Nos comportamos como animales, o ya digo, peor que los animales, porque los animales pues no son capaces de odiar, actúan por instinto, pero no tienen la maldad que podemos llegar a tener nosotros. El pecado es eso, es perder nuestra dignidad humana, la dignidad a la que somos llamados, y aún peor, perder la dignidad de hijos de Dios. Somos humanos, no. Cuando pecas no te estás comportando como humano, aunque en la sociedad moderna hay autores como Freud, Kant, que llegaban a decir que el hombre dejó de ser mono y empezó a ser hombre precisamente cuando desobedeció la ley de Dios, precisamente cuando se hace autónomo, cuando adquiere libertad, que no es libertad sino esclavitud de las pasiones, eso es el libertinaje, pues ahí nos comportamos como animales. Pues bien, cuando nosotros nos comportamos como animales, como perros, o peor que perros, pues lo santo no nos puede ser echado. Y esa es la razón por la cual podemos y debemos negar sacramentos a personas que están en pecado mortal. Ayer, si no hubiéramos celebrado San Juan, hubiéramos escuchado el Evangelio en que se nos decía, porque estamos en el mismo sermón de la montaña, no juzguen y no serán juzgados. Qué difícil es esto, porque nosotros nos pasamos la vida juzgando. Porque podemos y debemos juzgar. Lo que el Señor dice que no juzguemos es la intencionalidad, el comportamiento subjetivo de los demás. Eso, por supuesto, de internis neque ecclesia. Del interior de las personas no sabemos. Aunque veamos el más atroz de los crímenes, nosotros no sabemos cuál es la intención del que peca. Para que haya un pecado grave, para que haya un pecado mortal, hace falta 3 cosas. Materia grave, algo que objetivamente es grave. Plena advertencia, saberlo bien, y perfecto consentimiento.
Estas tres cosas hacen falta. Una cosa objetivamente grave, saber que es grave y quererlo. Nosotros podemos juzgar sobre la materia grave. Podemos juzgar, este fulanito ha matado a menganito. Es pecado grave. Y eso sí lo podemos juzgar y lo debemos juzgar en todos los ámbitos. En el 5.º mandamiento, el asesinato, o en el 6.º mandamiento. La práctica de la homosexualidad. ¿Quién soy yo para juzgar al prójimo? No, yo no puedo juzgar la intencionalidad, y si esa persona ha sido engañada y cree que eso está bien, eso a mí no me toca juzgarlo. Pero la objetividad, el pecado de lujuria, el pecado de asesinato, el pecado de robo, el pecado de calumnia, el pecado de mentira, el pecado de faltar a misa, objetivamente es grave. Ahora, hay circunstancias, por ejemplo, una persona no va a misa el domingo, pero a lo mejor no va a misa el domingo porque ha estado gravemente enferma. Bueno, pues no, esas circunstancias muchas veces yo no las conozco. Pero el confesor tiene que juzgar, y por eso el que se confiesa tiene que iluminar al confesor para que él pueda juzgar si puede dar la absolución o no puede dar la absolución. Pero lo que no puede juzgar nadie es la intencionalidad del sujeto, salvo que el sujeto me la cuente. Yo no sé si lo está haciendo con buena intención o con mala intención. Que tenga buena intención no quiere decir que la obra se convierta en buena. El fin no justifica los medios. Yo he matado al niño para que la madre no sufra. No, tu intención puede ser la mejor, pero el fin no justifica los medios, repito. Entonces nosotros sí podemos juzgar sobre la objetividad de los actos. Y esa es la razón por la cual no podemos dar lo santo a los perros. Debemos negar los sacramentos a personas que objetivamente están en situación de pecado mortal. Y esa es la razón por la cual pues no podemos dar la comunión a una persona que objetivamente no se quiere arrepentir, que a lo mejor a veces hay que tener una conversación con esa persona. A mí me ha pasado a veces personas que vienen a comulgar, sospecho que no pueden comulgar porque creo que es conviviente, o que es masón, o que es un travestido, o que, bueno, pues delante de los demás, si no tengo la certeza, no le niego la comunión, le doy la comunión, pero mi obligación es llamarle aparte y decirle: tú sabes que estás en situación objetiva de pecado, tú sabes que no puedes comulgar así, tú sabes que esto es santo y no te lo puedo dar si te comportas como un perro. Y entonces, hablando con esa persona, pues le ilumino y vemos la situación. Pues no, mire, resulta que no, que sí que estoy casado y usted pensaba que no, o estoy viviendo solo, o incluso estamos viviendo como hermanos. Bueno, pero eso la gente no lo sabe, entonces a lo mejor te puedo dar la comunión aparte, pero no delante de todo el mundo. Esas circunstancias son las que se ven en el confesionario. Pero lo que nos dice el Señor es que no podemos dar ni la comunión, ni ningún sacramento, salvo el bautismo. El bautismo, por supuesto, que se le da a personas en situación de pecado objetivo. Eso sí, primero le preguntamos si renuncia a Satanás, a sus obras y a sus seducciones. Si me dice que no, no lo puedo bautizar. Oye, tú estás en este pecado grave, ¿quieres convertirte? Sí. ¿Vas a intentar no volverlo a cometer? Lo voy a intentar, a lo mejor no lo consigo. Bueno, me basta para que lo intente. Te puedo dar el bautismo. Pero los demás sacramentos, si no hay una previa confesión, no puedo dar la comunión si sé que está en pecado objetivo grave. Pecado grave. Hay pecados que son veniales. ¿Qué es un pecado venial? Venia significa gracia. Son pecados que son graciables, diríamos, que son perdonables, todos son perdonables, pero que son que pueden recibir perdón sin necesidad de la absolución sacramental. Cuando nosotros empezamos la Santa Misa, hacemos un acto penitencial, a veces más largo. Yo confieso que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Es muy importante que seamos conscientes de lo que estamos diciendo. A veces más corto, terminamos con el grito al Señor, eleison, ten piedad, Señor, ten piedad, Kyrie, Señor, ten piedad. Y no todos nos reconocemos pecadores. Ese acto penitencial es suficiente para que podamos comulgar si nuestros pecados son veniales, como el signarnos con agua bendita. Esos sacramentales nos perdonan los pecados veniales. Lo que pasa es que es bueno que los confesemos
Los que nos acordemos, es imposible que nos acordemos de todos nuestros pecados veniales. Los mortales debemos hacer un gran esfuerzo, porque mortal significa que es grave. Hoy está muy de moda anular esta diferencia entre pecado venial y pecado mortal. Es muy importante conocerla, saber cuáles son los pecados mortales. No hay una lista de pecados mortales, pero hay pecados que sabemos que son siempre mortales, al menos objetivamente, que son pecados graves. Por ejemplo, los pecados contra el sexto mandamiento siempre son graves. Uno puede decir, he sido adúltero, he cometido adulterio, pero solo un poquito, no ha sido mucho, no, es grave, siempre. No hay una cosa que se llama parvedad de materia, es decir, que sea reducible. Robar siempre está mal, pero siempre es grave. No siempre es grave. Cuando un niño roba 5 soles, bueno, para él puede ser muy grave, pero objetivamente no es un pecado mortal. Hay que decirle al niño que se confiese, pero el robo admite parvedad de materia. Puede ser más grave o menos grave, y a partir de qué momento es mortal, bueno, pues no lo sabemos. Ante la duda siempre tenemos que confesar. Hay moralistas que dicen, el pecado contra el séptimo mandamiento, el robo, es grave desde que se roba la cantidad del sueldo de un jornalero. Bueno, son cosas orientativas que dicen los moralistas. Bueno, pues no sabemos cuándo robar empieza a ser grave y cuándo no. Pues normalmente uno tiene esa conciencia. Hay gente que tiene mala conciencia, roba todos los días en la oficina porque no robas a nadie, sino a una institución, y cree que eso no es robar. Bueno, pues hay que formar las conciencias. A la mentira le pasa lo mismo. La mentira siempre está mal, hasta el punto de que cometemos el vicio de llamar algunas mentiras piadosas. No existen las mentiras piadosas, pero hay mentiras que son graves y mentiras que son leves, que son veniales, por las cuales hay que pedir perdón al Señor para caminar siempre en verdad, pero que no son objetivamente graves. Pero lo que está claro es que no podemos comulgar en pecado mortal, en pecado objetivo, grave. El sujeto que lo comete a veces sí sabe, mira, la materia ha sido grave, pero yo no tenía intención o no lo sabía, y esa misma persona, pues en caso de que crea que no está en pecado mortal, pues a lo mejor puede comulgar. Pero por eso es importante formar nuestra conciencia y ante la duda siempre preguntar. Para eso están los confesores, para eso están los directores espirituales, para tener una conciencia recta, bien formada, y de ese modo lo santo lo recibamos pecadores. Somos pecadores, pero que no actuamos como perros, o si hemos actuado como perros, o peor que perros, pues hayamos podido confesar. Que María Santísima nos ilumine y nos ayude a recibir así, en gracia de Dios, los sacramentos. El de la Eucaristía y los demás sacramentos, el del matrimonio, el del orden sacerdotal, la unción de los enfermos, si se puede, hay que recibirlos en gracia, excepto el del bautismo y el de la confesión. Los demás sacramentos hay que recibirlos siempre en gracia de Dios. Que así sea.